Yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado, donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Nos acompaña Laura Moreno, de Bogotá, Colombia, una bellísima mujer, súper emprendedora. Es una mujer que se ha ido en su hacer hacia el desarrollo de las mujeres que despiertan. Ahora miramos qué quiere decir eso, pero también no ha dejado de lado al hombre que despierta. Y ella trae un tema que me encanta, que es la sexualidad sagrada y la creación consciente. Y estamos hablando del tema que es casi un mito todavía de lo que es la sexualidad. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Luz Marina. Bueno, muy contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes esta información y pues contarles de qué se trata la sexualidad sagrada y la creación consciente, que es uno de los temas que manejo. Pues primero decirles que obviamente todo este contenido viene desde mi proceso personal, de lo que yo he podido hacer y que todas estas herramientas yo lo único que hago es ofrecerlas a la gente porque siento que sí, o lo que yo creo es que si yo pude cambiar y yo pude hacer este cambio de chip en mi vida, cualquiera puede. Para eso tengo que decirles, hablando de sexualidad, yo sufrí de depresión de los 7 años a los 20. Tuve un intento de suicidio, estuve en clínica psiquiátrica, estuve en coma, fui alcohólica, fui promiscua. Todo esto hasta mis 20 años. Entonces, eso fue como una masterclass que tuve la fortuna de vivir para poder convertirme en quien soy ahora, ¿sí? Siento que de esa Laura del pasado, que en este momento amo, honro, y no cambiaría absolutamente nada, ni una sola cosita cambiaría de esa Laura, porque todo eso me llevó a ser quien soy hoy en día. Y quien soy hoy en día, una pinche humana, que pudo convertir su vida en una maravilla. Yo de verdad que soy muy bendecida porque pude crear una vida muy bonita. Soy una mujer tranquila, pero sobre todo estoy en contacto con la divinidad que vive en mí y que opera a través de mí, que todos tenemos. Yo parte primordial es que no hay nadie más que nadie y tampoco hay nadie menos. O sea, para mí el que se cree más o se cree menos es alguien que está todavía dominado por su ego, en lo que sea. Entonces, siento que en la sexualidad pasa un poco igual, ¿no? Mucho se ha hablado de la sexualidad y mucho se habla, como tú decías, hay un gran tabú todavía, a pesar de que nos creemos que nos hemos adelantado un montón, pero pues la verdad es que no. Yo veo ahora los tiempos como de cuando vemos las películas de Jesús y este hombre era un revolucionario, o sea, el tipo la tenía clarísima. Él era súper revolucionario y se iba con las prostitutas, se iba con los indigentes, se iba con los que cobraban más, con los ladrones. Decía, es que aquí es mi trabajo, ¿no? Y por ejemplo, mucha gente no entiende cuando yo me meto en ciertos espacios y dicen, uy, pero es que Laura no es espiritual porque mírenla haciendo esto. Y es precisamente porque necesitamos reconectarnos con la sencillez y con lo que vive la gente, ¿sí? Con lo que vives tú y yo, hablo de la gente que nos está viendo como pinches humanos, y eso es empezar a hablar de la sexualidad. Y para ahí tenemos que ver dos cosas. Primero, que la sexualidad es una condición que es de nuestro humano, que es nuestro animal. O sea, el ser humano, el ser nos da la condición divina, el humano nos da la condición animal. Y la sexualidad básica es el instinto de supervivencia, ¿sí? Porque solamente por medio de la sexualidad o del sexo, nosotros nos podemos reproducir aquí en la Tierra. O sea, es decir, hasta una inseminación artificial tuvo que tener un orgasmo de parte del hombre. Nosotras las mujeres no necesitamos contactar con el orgasmo para ser fecundadas, pero sí o sí el hombre para descargar la semilla de la vida, porque el hombre es el portador de la semilla de la vida, necesita precisamente
el orgasmo, porque el orgasmo trae la fuerza, baja, imagínense, es que descarga la semilla de un Dios que se va a volver materia, ¿sí? De un espíritu, de un algo que no sé en dónde está, que se va a convertir en este ser humano o en el ser humano que tú eres. Entonces, lo tenemos que ver primero desde esa manera, ¿no? Igual pasa en la naturaleza. El macho necesita de orgasmos para poder descargar la semilla de sus crías. Nosotras lo que hacemos es que abrimos energéticamente, nos abrimos el útero, abrimos la posibilidad de la existencia de nosotras para poder cosechar, para poder gestar ese ser humano que viene en camino, ¿no? Que es nuestra labor y nuestro trabajo. A nivel de la divinidad, entonces, ¿qué es lo que pasa con la sexualidad sagrada? Ahora, con la sexualidad, perdón, todavía no voy a hablar de lo sagrado. Las personas, ahora no, esto es de siempre. Es que la verdad a veces decimos, es que ahora, es que ahora, es que ahora no, es que siempre ha pasado lo mismo. Porque yo lo que siento es que no hemos evolucionado tanto. Si tú te das cuenta en estos caminos espirituales o en estos caminos donde se supone que hay más información, los egos también son súper fuertes. Y es como yo soy iluminado y tú no. Yo soy buen ser humano, yo soy un Dios, yo soy no sé quién porque yo no como carne, porque yo no tomo, porque yo no digo groserías. Y son unos tiranos tenaces, ¿sí? Entonces es lo mismo que estaba pasando, es que ahorita me estoy viendo María Magdalena en Netflix, hago la cuña, y es lo mismo que hacían como los sacerdotes de esa época, ¿no? Entonces quiero que sepan que no es que hayamos cambiado mucho, la naturaleza humana tiene unas condiciones y es una decisión personal despertar a la conciencia o no, ¿sí? Todo el sistema de juicios tiene que ver con el ego humano. Cualquier juicio que tú generes para una persona es puro ego humano. Entonces, el sexo sí que ha estado lleno de ego y sí que ha estado lleno de tabú. ¿Por qué? Porque es el acto que nos conecta con la fuente de la vida, ¿sí? Como les digo, es la única forma en la que nosotros aterrizamos en este planeta. Entonces, el sexo tiene la energía pura de la fuente de la vida, o sea, es la forma de acceder a la fuente de la vida. Entonces, ¿eso qué significa? Que nos da poder de materialización, nos da poder de manifestación, pero también el sexo es lo más parecido a la muerte. Y ahorita vamos a hablar de eso. O sea, el sexo nos da vida y nos da muerte. Es exactamente lo mismo. Es un camino que es como un camino, una carretera que tiene ambos, luz y oscuridad. O sea, porque es que necesitamos de eso para poder acceder a este planeta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que ha pasado? Que muchas veces, digamos, si lo hablamos en la antigüedad, los hombres solamente estaban con las mujeres y por eso habían tantas violaciones, porque era un tema supremamente desde el placer, desde el contacto con ese orgasmo, con ese electrocutazo que se necesita para vivir. Y las mujeres, pues, muchas veces eran accedidas de una manera forzosa, que también nos ha pasado en esta vida, así supuestamente estemos más avanzados y no haya tanto de eso. Lo que pasa es que no es algo de lo que se habla. Pero entonces cuando ya digamos que quitando la historia, lo que pasa es que la gente se masturba la una con la otra, ¿sí? Y eso quita energía. A lo que hay es como una masturbación mutua. Y la masturbación es más turbarse, o sea, estamos supremamente turbados, o sea, estamos supremamente mal de todo. ¿Por qué? Porque no sabemos conducir esa energía que nos da la vida. El sexo nos da la vida, pero también nos puede proporcionar la muerte. Por eso las enfermedades venéreas son tan fuertes y muchas cosas que se dan por ese ámbito. Ahora, para poder hablar de lo sagrado, tenemos que hablar, ahora sí, de la conexión con la fuente de la vida y el flujo del manejo de esa energía. Una de mis experticias es la física cuántica, por eso hablo sexualidad sagrada y creación consciente. Porque al acceder a esa energía, nosotros podemos canalizarla para nuestros proyectos, para materializar nuestros sueños, pero también para recargarnos a nosotros y a la persona con la que estamos de esa energía sexual y de esa energía de fuente de vida.
Cuando hablamos de una sexualidad sagrada, tiene que ver, y creación consciente, tiene que ver cómo nosotros tenemos la capacidad de ser como el amante o la amante de la vida. Si hablamos carnalmente de los amantes son muy chéveres porque los amantes no exigen, no se les da lugar para exigir. Mucha gente tiene amantes porque el amante es el lugar placentero y seguro. Es un lugar donde no te cambian, sino que te aceptan como eres, ¿sí? Y eso deberíamos tenerlo con todos los seres humanos. O sea, casi que todos deberíamos ser amantes en ese arquetipo del amante que nosotros hemos construido como sociedad, que es el que se oculta, pero es mi espacio seguro, donde yo quiero ir, donde me refugio, ¿sí? Casi que el amor verdadero y profundo podría ser entre amantes, porque no hay paso para cambiar a la otra persona. ¿Sí? Lo que pasa es que se sufre por los condicionamientos y se sufre por todo lo que inventamos. Yo hablo de la esencia de lo que pasa y por qué la gente busca a los amantes, precisamente. Entonces, cuando nosotros entramos en contacto con la sexualidad sagrada y la creación consciente, sexualidad es como yo tengo la capacidad de hacer el amor con la vida, de volverme su amante. La vida es mi amante. Yo sé hacer el amor con la vida porque nosotros todos podemos ser fecundados, podemos ser como tierra fértil para la vida. ¿Sí? Creación consciente significa que yo creo conscientemente lo que quiero vivir, es decir, elijo mi destino. Y nosotros, conscientes o inconscientes, siempre estamos eligiendo nuestro destino con nuestras decisiones. Lo que pasa es que la mayoría de seres humanos no sabemos de dónde viene nuestro programa de creencias, de dónde viene nuestro programa de comportamientos y de patrones, que es el inconsciente desde donde elegimos, tomamos decisiones y nos relacionamos. Entonces, aquí hay que ver varias cosas. Por ejemplo, nuestra principal biblioteca de información y de donde nosotros aprendimos son nuestros padres. Y además los seres humanos aprendemos a través del ejemplo. Entonces nuestros padres nos enseñaron a través de su ejemplo cómo hacer el amor con la vida. Mis padres hacían el amor con la vida o sobrevivían. Y sobrevivir es lo mismo que masturbarse, ¿sí? Hablando de sexualidad. ¿Por qué? Porque cuando yo sobrevivo, voy a un trabajo que no quiero y entonces hago lo que me pide la sociedad y entonces me gano un dinero que además me gasto en 5 minutos y medio o en 6, me lleno de deudas, estoy haciendo un montón de cosas para lograr un objetivo que es tener para pagar todos los gastos del mes y quedar, como decimos aquí en Colombia, como un chupo, es decir, totalmente exprimidos y exprimidas energéticamente. ¿Por qué? Porque no le ponemos pasión. Es lo mismo como en una masturbación. La gente ni siquiera sabe hacerse el amor a sí misma, pero es simplemente llegar a un punto, a un clímax y no disfrutar del proceso. ¿Sí? Porque también nos volvimos como que ya queremos el proceso, queremos hacer contacto con el clímax, pero en ese proceso que es tan maravilloso y es donde está la riqueza, ¡pum!, nos la saltamos. Y entonces todo se desvanece. Entonces son 2, 3 minutos, 5 minutos, no sé cuánto tiempo duras masturbándote. Pero entonces la invitación es para convertir esa energía a ser en sexualidad sagrada y creación consciente. Y sobrevivir es lo mismo, es ir todos los días a hacer algo que no quieres solamente porque para que te llegue un cheque mensual. ¿Y qué está pasando con tu vida? ¿Qué estás haciendo? Ahora, la sexualidad sagrada, que es tener este contacto directo contigo y crear conscientemente tu vida, tiene que ver con el proceso, ¿sí? Y con el contacto que tú eres capaz de obtener contigo misma y contigo mismo en todo ese proceso, que sí, te va a llegar a un lugar más alto. En el caso del sexo es el orgasmo, que es cuando se desaparece el mundo, se desaparecen los problemas. Algo muy importante del sexo es que cuando llegamos al orgasmo no sabemos quiénes somos. En el orgasmo yo no estoy pensando en mi mamá, no estoy pensando en mi papá, no estoy pensando en que me hipotecaron la casa, no estoy pensando en que tengo la arruga, la pata gallina, no estoy pensando en que tengo celulitis, no estoy pensando en que mañana tengo que pagar el colegio de mis hijos. En el orgasmo estoy totalmente, es el instante donde me fundo con el universo y no soy nadie y no existo. Y por ende soy todo.
¿sí? Y eso es lo mismo que nosotros hacemos en la física cuántica para poder materializar nuestros sueños y nuestros proyectos. Por ejemplo, en mi caso, yo soy líder y creé y fundé unas redes que se llaman Mujeres que Despiertan y Hombres que Despiertan. En el caso de Mujeres que Despiertan, es una red mundial que ya está traducido el programa a 6 idiomas. Más de 300 círculos de mujeres se reúnen en 6 idiomas, en 29 países, a hacer algo que yo diseñé, hacer un proceso de transformación que dura un año que yo diseñé. Para poder acceder a eso, yo necesitaba matar, asesinar, fundirme y quitar o sea, dejar de ser la niña pobrecita, alcohólica, promiscua, depresiva. Porque desde el victimismo y desde la tiranía y desde nuestro programa de historias y creencias no podemos crear el milagro. Por eso necesitamos contactar con la energía del orgasmo donde no somos nadie para poder acceder a todo. ¿Mm? No sé si esto que estoy diciendo es claro. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque empezar desde lo sencillo. Miren, yo adopté un dicho en mi vida, una frase, y es como mi lema, mi ley, y es ser feliz es muy sencillo. Lo difícil es ser sencillo. La vida es sencilla. Pero el humano se complica tanto, primero con lo que cree que es bueno y es malo. Eso es un pajazo mental, eso no existe. ¿Sí? Y por esas creencias nos hemos estado matando miles de años. Por esas creencias de que yo creo que tengo la razón, y ya no nos funcionó. O sea, eso ya pasó de moda, ¿no? Es como querer conquistar el territorio del otro. ¿Cuál es el territorio del otro? La mente, el corazón, el cuerpo, eso ya no funciona, ¿sí? Está visto que nos matamos y cada vez estamos como más perdiditos. Entonces, contactar con esa energía sexual, con esa energía creadora, es primero, para poder hacerlo, es primero saber qué relación sexual tienes tú contigo. Porque esa es tu energía fuente, es tu energía de creación, ¿sí? Todos somos merecedores y todos podemos parir y dar a luz, gestar proyectos, sueños, etc. Pero entonces, ¿qué pasa? Llega, por ejemplo, tú eres capaz de conectarte con tu cuerpo, tú te tocas y tú eres capaz de producirte orgasmos, tú tienes una relación de placer o tienes una relación mezquina contigo, porque el cuerpo y la relación que tenemos con nuestro cuerpo es la relación que tenemos con nuestra materia y eso nos va a ayudar o no a materializar lo que queremos, que es lo que estamos hablando. Entonces, para mí, en la sexualidad sagrada, yo les cuento que tuve un celibato de 2 años, 2 años y piquito, hace como un año más o menos salí de ese celibato, y en ese celibato yo pude materializar y pude de verdad tomar toda esa energía y llevarla a la práctica y consolidar lo que ahora es los que son estas redes mundiales, ¿no? Entonces, allí me di cuenta de cómo la sexualidad, de cómo es nuestra relación sexual con la vida y con la divinidad. Entonces, en la vida, como humanos, necesitamos de una relación sexual para poder manifestar, ¿no? Entonces, el hombre porta la semilla, que es el espermatozoide. En la relación sexual que yo tengo con la vida, ¿cuáles serían nuestros espermatozoides? ¿Sí? Porque tenemos que ser fecundados. Y fecundados, esto hablo a nivel general. El espermatozoide son las ideas. Toda idea es un espermatozoide y toda idea es una posibilidad de materia. ¿Sí? Es una posibilidad de manifestación. Por ejemplo, estos aretes que yo tengo fueron una idea de alguien. Este diseño alguien se lo soñó y alguien lo vio en su imaginación, lo vio en su mente y lo puso en realidad. Y lo que hizo todo el proceso que ya les voy a explicar cómo se hace para poder darlo a luz y volverlo materia. ¿Sí? Así como yo soy un pensamiento de mi madre y de mi padre en algún lugar y es un acto de amor. Como haya sido el proceso de tu gestación, así haya sido una violación, es un hecho de amor que tú estés vivo.
que la vida que el milagro de la vida haya permitido que ese espermatozoide fecundara ese óvulo. Eso es un milagro y es producto del amor, como sea que haya sido la historia. Así como nuestros proyectos y nuestros sueños fueron un producto de amor. Entonces, resulta que yo cada vez que, y eso siempre lo digo en estas charlas que a mí me encanta, y es como que cada vez que la divinidad, cada vez que yo tengo una idea, tengo un pensamiento, yo siento como la divinidad está eyaculando sobre mí. Y yo decido si soy tierra fértil, ¿sí? Como esa fuente, porque miren, ¿qué pasa? La divinidad o lo que sea tiene que eyacular sobre mucha gente a nivel de pensamiento porque no todos van a tener la valentía y no todos van a tener las actitudes y aptitudes que se necesitan para parir esos hijos espirituales que son nuestros proyectos. Entonces, lo primero, entra el semen, que son las ideas, y se quedan aquí. Esto es como mi útero, ¿no? La copa de la vida, y entran las ideas por el canal divino. Entonces, luego, yo decido si eso lo bajo a mi corazón. Cuando lo bajo a mi corazón, es que el espermatozoide pudo fecundar al óvulo. Entonces, yo lo bajo. Ah, ya es posible. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo siento emoción y digo, lo voy a hacer. Anoche me soñé con unos aretes y voy y compro el material para poder empezar a tejerlos. Ahí ya hubo una fecundación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, primero tomamos anticonceptivos o nos tomamos las pastillas del día después. ¿Y cuál es esa pastilla del día después? No, yo no voy a ser capaz, ese tejido está como muy difícil. No, la pastilla del día después es, no, pero esa idea está muy loca. Eso como que no va a funcionar. A mí cómo se me ocurren esas cosas, ¿no? ¿Y quién soy yo para materializar eso? ¿Sí? No, y así sucesivamente. Entonces, definitivamente, no podemos acceder a eso, es porque no logramos identificar cuáles son esos anticonceptivos o esas barreras que tenemos. ¿Para qué? Para que se geste realmente esa semilla y yo la pueda dar a luz. El proceso de la gestación en un proyecto y en la vida es cuando nosotros tenemos un proyecto y empezamos a pensar, y todos los proyectos se toman un tiempo para poder florecer. Eso no es como que se me ocurrió tener un negocio de una librería y a los 2 meses que yo la abrí ya va a estar llena y vendiendo. No siempre pasa igual, ¿sí? Es como decía un japonés que hace poco escuché, hace poco, no, hace muchos años escuché, sobre cómo son nuestros sistemas, nuestra inteligencia emocional y nuestra inteligencia material frente a nuestros proyectos. Y es que los latinos, y eso pasa mucho con los latinos, nosotros queremos todo para allá porque no tenemos estaciones. Entonces aquí o siempre está verde o siempre está lloviendo, no, pero no pasamos por los procesos de la vida porque un embarazo es un proceso de estaciones también. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, queremos tener una librería y que esa librería en 5 meses después de abierta me mantenga a mí, a toda mi familia, y yo con eso pueda irme a viajar a París. Pues resulta que un niño, si tú lo comparas con el proceso de un niño de 5 meses, pues depende totalmente de ti. Y tú como madre y padre de ese niño, tienes que cambiarle los pañales, tienes que darle tetero, y el niño, por ahí a los 18 años, 20 años, si es que quiere, te puede ayudar y ya te puede generar un ingreso. Bueno, en mi caso fue a los 7 años, yo desde los 7 años produzco dinero, pero digamos que lo normal es que sea desde los 18, ponle 19. Empiece a producir dinero y a dar. Entonces, si queremos grandes cosas, necesitamos invertirle todo el proceso, porque realmente el proceso de la gestación y de la sexualidad es en un minuto, en un segundo, son microsegundos. O sea, ¿cuánto tiempo se demora penetrando un espermatozoide a un óvulo? Y si nos vamos al hecho, al acto, no sé, ¿cuánto tiempo duró el polvo de mi mamá y mi papá para que yo estuviera aquí? Digamos que era lo máximo, duraron 3 horas. Y si fue un quickly o como dice mi mamá que yo soy producto de un mañanero, no sé, pudo haber sido media hora, 15 minutos. Y 15 minutos me dieron a mí, ya llevo 32 años andando en esta tierra, más el tiempo de gestación, o sea, ya cumplí 33 años aquí. Entonces es como revisar y ser conscientes de esos procesos. La otra cosa que tenemos que ver, y es que muchas veces damos a luz a ese bebé, ¿sí? Y parimos, llegamos al punto del parto,
pero después abandonamos. Mucha gente ha abandonado sus proyectos porque a los 2, 3 meses no le han funcionado. Mucha gente ha abandonado todo esto porque de pronto dio algo mejor y esta energía, estas energías drenan tu energía vital de vida, ¿sí? Entonces, en la sexualidad sagrada es que te hagas la pregunta, ¿tú eres materia disponible para la vida? Yo siempre me levanto y la primera frase que digo es, yo soy tierra fértil, ¿sí? Y le digo, y cada vez que se me ocurre algo, yo lo anoto, porque hay ideas que a mí se me ocurrieron hace 10 años y que hasta ahora tengo la capacidad para poder manifestar. Y hay ideas que están llegando a mí que seguramente en 10 años voy a tener la capacidad de manifestar porque ahorita estoy en otros procesos. Entonces, no se trata, la sexualidad sagrada de la creación consciente, tiene que ver con acceder a esta energía y ejercicios prácticos para hacerlos. Lo primero es revisar cómo está tu relación contigo, porque para materializar sueños y para tener orgasmos infinitos necesitamos amarnos, necesitamos generarnos placer y pasión por nosotras y por nosotros. Es pararte al espejo y decir, ¡ah! No, es que esta mujer es una churra así. Pues han sido años de trabajo para poder llegar hasta este punto, porque uno no le cumple los sueños a alguien que uno no quiere. O sea, si a mí me dicen, si el celador del edificio al frente viene y me dice, que yo no conozco, o el celador del Unicentro, o de cualquier plaza, mall, centro comercial, viene y me dice, mire, es que yo necesito $15,000 para cumplir mis sueños, ayúdenme. Yo le voy a decir, pues, ¿qué le pasa? O sea, como yo, ¿por qué le voy a tener que dar ese dinero? Pero si es mi mamá, yo seguramente le voy a dar el cheque, le voy a decir, tome, si son mis hijos, tome, si es mi marido, tome, si es mi amiga, tome, ¿sí? Porque los amo. Y para poder hacer contacto con esa sexualidad sagrada y esa creación consciente necesitamos amarnos, porque es generar esa pasión de decir, esto lo hago por mí. Y un acto de amor propio es cumplir nuestros sueños. Es como, si tú lo soñaste, Laura, lo vamos a hacer realidad. Si tú lo soñaste y si tu divinidad y vida y universo y pitufo cósmico, como le quieran llamar, no me importa el nombre, pusiste esto en mí, yo soy tierra fértil para hacer eso. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que yo no sé si a ustedes les ha pasado y es que, por ejemplo, alguien hace una idea, o sea, alguien materializa un proyecto y ustedes dicen, uy, yo lo pensé. Es exactamente como yo ya lo había pensado, se me adelantó. Y no es que se te adelantaron, es que al igual que los espermatozoides, la divinidad tiene que ponerle un montón de la misma idea a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todos son tierra fértil. Y ser tierra fértil es una decisión, ¿sí? A mí me ha pasado con cosas que yo he hecho, que me dicen, uy, yo ya lo había pensado, eso es igualito a lo que... Dije, mi amor, tú no eras tierra fértil, yo sí. Entonces, eso es una decisión de vida que nosotros podemos tener para poder manifestar en la realidad. Entonces, básicamente es eso. Ahora te escucho. Laura, pues es un deleite. Yo estoy aquí tomando atenta nota, pero cantidades, y como sabemos, para la audiencia, estamos llegando a más de 20 países hispanoparlantes y el proceso del Congreso es llegar a personas que no sabían nada de energética, que todos estos temas se han convertido en tabú, que no han tenido tiempo para entrenarse, y es nuestro propósito que la gran masa quede con la información para que aprendan a parir sus destinos. Es un mensaje para el 2030. Entonces, me gustaría aterrizar algunas de las ideas que has planteado y aquí en desorden ni desorden. ¿Qué quiere decir elevar la energía? Elevar la energía. Mira, nuestra energía, nosotros en nuestras sociedades actuales nos enseñan a sobrevivir, como te decía, masturbarnos, ¿no? Nos masturbamos con la comida, con las compras. Muchas veces nos vamos de compras, ni siquiera es porque necesitemos, sino porque, además que de verdad, hacer compras cuando uno está deprimido es lo mejor. ¿Por qué? Porque segrega serotonina y la serotonina nos ayuda a subir el ánimo, ¿sí? Entonces, en nuestras sociedades actuales, nosotros vibramos bajito. ¿Por qué? Porque solamente estamos sobreviviendo.
nos estamos masturbando. La gente realmente no sabe cuál es su propósito en la vida, no sabe cuál es su misión. Yo siempre le pregunto a la gente y al espíritu que habita ese cuerpo humano, ¿a qué viniste? O sea, ¿para qué te volviste humano? Entonces elevar la energía es como tomar toda esa capacidad que nosotros tenemos y convertirnos en algo más. Elevar la energía tiene que ver con acceder a esos espacios que nosotros no contactamos fácilmente o no conectamos porque no sabemos, porque no los tenemos, porque no tenemos conciencia de que existen. Entonces, elevar la energía es como ver más allá, elevar la energía es contactarnos con otros lugares, elevar la energía es salir de los 3 primeros sellos que nos da la sexualidad carnal, que es el victimismo, la tiranía y la culpabilidad. Es dejar de ser víctimas de las circunstancias y volverse un creador. Es dejar de ser tirano y volverse un creador. Y es dejar de echarle la culpa al presidente, a la policía, al vecino, ¿sí? Y ser un creador que manifiesta su realidad como la quiere. Entonces, elevar la energía es como subir en esos espacios y abrir el corazón. En palabras de Centavo, ¿qué quiere decir la alquimia como tal desde tu punto de vista, por favor? La alquimia, mira, la alquimia era un proceso, la palabra nació en la Edad Media, donde los alquimistas, que eran unos científicos, buscaban convertir los metales pesados, como la plata, el bronce, el cobre, en oro, que era lo que más valía, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alquimia, hablamos de ese proceso de transformación. Es como un proceso de metamorfosis, un proceso de cambio total. Del metal pesado que se supone que somos, que digamos sea cobre, bronce, que es la historia que nos contaron, ¿sí? Que éramos y las circunstancias, y es que pobrecita yo, y es que a mí me violaron, y es que a mí nací en una familia pobre, es que a mí mi papá no me dio, mi mamá, bla, 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 y cada uno con su drama, es tomar eso, que es el metal pesado, y convertirlo en oro, que es lo que más vale. Es como sacar nuestro oro interior, es transformarnos, hacer la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, y tú lo has dicho precisamente, en esa alquimia es llevarnos a nuestra divinidad interior, donde de una u otra forma lo expresas como diciendo, me veo y me excito. Qué delicia, porque es llegar a ese amor propio y a esa divinidad que habita en ti, que eres Dios en ti mismo y que tienes el poder de la creación, de construir tu destino si sales de los roles que has decidido asumir, como nos está diciendo, ser la víctima, ser el victimario. Entonces, parte de nuestro objetivo en el Congreso es que la persona logre llegar al origen de su situación, con la que todavía sigue 20 años con el mismo rollo, pero no se ha dado cuenta que puede parir un nuevo ser, una nueva vida y enamorarse de sí mismo. Y nosotros no estamos dando cátedra, lo que estamos es contando una experiencia que Laura ha vivido y que yo he vivido desde nuestro sentir. Y eso es real, no es que sea, no estamos dando un dogma, es lo que hemos vivido nosotras. Cuando hablaste también, que nos cuentas, y tengo mucho que ver con lo mismo, de tus inicios cuando niña o joven empiezas a tener esa depresión, ese vacío, esa búsqueda en que caemos en la droga, caemos en el trago, y es muy importante volver a traer este tema un poco más aterrizado, porque es parte del problema de los adolescentes, que son a quienes les estamos mandando el mensaje para el 2030, y realmente estamos viviendo conflictos muy fuertes que los padres no estamos sabiendo leer o interpretar. Entonces, cuando tú y yo caemos en un proceso, y te quiero contar mi historia que viene al tema, también en algún momento decidí quitarme la vida, muy joven, 15 años, me llevan a un psiquiatra X, y el hombre, la ayuda que me dio fue que me hacía llamadas pornográficas, quería tener relaciones conmigo, me hacía llamadas, y esa fue la ayuda a la que esa niña tuvo acceso. Entonces quedó bloqueada, y ahí viene que el sexo, que la depresión, que la promiscuidad. Entonces es una forma de que, poniendo estos temas sobre la mesa a calzón quitado, los padres también se den cuenta de su gran responsabilidad de escuchar
y de entender el proceso que están viviendo sus hijos. ¿Cómo cambia tu vida en el momento, o sea, en qué momento haces clic para tú como ser humano asumir la responsabilidad de tu vida? Mira, esto fue, yo me fui de mi casa a los 17 años, desde esa época vivo sola y me mantengo sola. Eh, a los 19 años, mi depresión empezó a los 7, por diversas situaciones, circunstancias, etcétera. A los 19 años estaba muy mal, muy mal. Estaba, a ver, voy a ver si aquí puedo mostrar una foto de esa época que me encontré hace poco y me impactó y que estoy que la publico, pero todavía no la he publicado. Yo lo que hice fue, mira, estaba súper deprimida, fumaba, tomaba todo el tiempo. Yo todavía tomo, quiero decirles, yo no soy una santa, ni soy una iluminada, ni me, o sea, soy un pinche ser humano. No me interesa ser una iluminada en esta tierra porque para eso, pues, digo, como espíritu, digo, pues voy a bajar a la tierra a disfrutar de la experiencia, ¿no? Hago la tarea, sí, pero no me pongo por encima de nadie, al contrario. O sea, estoy a la par de todo el mundo, en el mismo proceso evolucionado, si no, no estaríamos aquí en la Tierra. Entonces, sino que la relación con el alcohol cambió. En ese momento era matarme. Ahora es celebro y me tomo unas copas. En ese momento era matarme. Aquí encontré la foto. Es que es importante mostrarles. A ver, no sé si la puedan ver. ¿Se puede ver? Sí, sí, se ve, sí, perfecta. Sí. Ahí. Ahí tenía 18 años y estaba totalmente mal. Y mira esta foto. Este es el antes y el después. Wow, qué hermoso, qué hermoso. Entonces, hermosa, a lo que voy es que un día en mi casa me quebré y le dije a Dios en ese, pues yo siempre hablo de Dios y el concepto de Dios ha cambiado, pero yo a los 13 años me di cuenta que la relación era, por algo que me sucedió a los 13 años, que la relación era de tú a tú, que no tenía que tener intermediarios de ninguna índole. Entonces le dije a Dios, a mi Dios le dije, yo no puedo creer que tú me hayas traído a la vida a experimentar esta mierda. O sea, no puedo creer que yo haya venido aquí a sufrir, a llorar, o sea, todo esto que yo vivo. Entonces, muéstrame el camino, ¿sí? Y por favor elimina de mi vida a todas las personas que no me corresponden, a todas las personas que no vibran conmigo. Y pues me quedé sola como un hongo champiñón. Y después le dije, bueno, ahora por favor tráeme gente que sea feliz para que yo pueda aprender qué es ser feliz. Entonces tuvo que haber una rendición. Es lo mismo que es la aceptación de que estás mal, porque hasta que tú no aceptas que estás mal, no vas a poder cambiar, que es el principio de la adicción, ¿no? De cualquier adicción, porque todos somos adictos a algo. Hay gente que es adicta a la crítica, gente adicta al sexo, adicta a la porno, adicto a las mentiras, a robar, o sea, tenemos diferentes tipos de adicciones. Hasta que no aceptas, no lo cambias. Pero para mí lo primero fue rendirme y tener la humildad de pedir ayuda a la divinidad primero y después empezó a llegar. Ese fue como mi punto de quiebre. Que es un punto de partida. Siempre ese punto de quiebre, para explicar un poquito para las personas, se da mucho en el argot de la terapéutica, que quiere decir un punto de quiebre es cuando tú, o sea, uno sabe en qué momento pasó algo que te cambió la vida. Por ejemplo, cuando quedé embarazada. Eso no se te va a olvidar. Entonces ese es un punto de quiebre. Cuando fui violada, ese es un punto de quiebre. Ahí hay un origen, el origen de tu enfermedad, el origen de tu situación, el origen de tus malas relaciones. Pero Entonces, también es importante, Luz Marina, que la gente sepa que para mí el punto de quiebre es tocar fondo. ok. Y hay gente que tiene los fondos muy fondos. Hay gente que tiene los fondos muy superficiales. Tocar fondo, que es como supuestamente llegar al límite, tú decides cuál es tu límite, porque hay gente que se da durísimo, durísimo, y no cambian, y siguen con el mismo ego, con el mismo orgullo, y no pueden obtener ese punto de partida porque no tienen la humildad para aceptar ese proceso y para saber que deben cambiar. Entonces, porque la vida nos está diciendo como, oiga, Laura, tiene que cambiar, y uno, ay, oiga,
que tiene que cambiar. Y después es, y cuando le hacen a uno, ay, pero ¿por qué a mí? Y todo el drama queen que hacemos, pero es porque realmente tienes que modificar una realidad. Entonces, no todos los puntos de quiebre son puntos de partida. No, no todos, exactamente. Una cosa que has traído a tema que me encanta y es cuando entras a ese punto de partida, ese punto cero, donde para abajo ya no hay nada más que tú y tu divinidad. Y entonces ahí entres en esa humildad donde reconoces que yo sola no puedo. Y entonces hay un ser superior, tú lo llamaste Jesús, donde Él con su ejemplo, Él es un arquetipo, algo que nos sirve como un ejemplo, como algo para mirar, como algo que se llama emular, algo que uno pueda seguir. En este caso, por ejemplo, trayendo a colación las creaciones que tú tienes, tus hijos de la divinidad para hombres y para mujeres, pues son tus hijos. ¿Y qué pasa? Que nacen de un punto de partida donde la experiencia, el bagaje de la vida y tu propia templanza te llevan a crear para servir a otros. Ese es el proceso a donde ha llegado. Y entonces, ¿cómo te fuiste hacia el proceso de que fuera la sexualidad tu paralelo para compararlo con la vida? Bueno, dos cosas. Lo primero es que en ese momento estaba súper peleada con Jesús. Yo fui líder misionera infantil desde los 7 a los 15 años y me iba a ordenar como monja, gracias a Dios no lo hice. Pero entonces estaba requete peleada con todos los sistemas. Y ahora, hoy en día, creo que la divinidad se manifiesta a través de las cucharas, de este vaso, o sea. Entonces tengo un montón de maestros y todos son válidos. No quiero que me encasillen con Jesús porque no es verdad. Así como Jesús, Buda, Alá, Krishna, Mahoma, Pepito Pérez, Luz Marina, ¿sí? Como que es importante que sepan que esto no viene de una creencia, sino viene de una experiencia que es distinto. Pues mira, hermosa, yo esa posibilidad me la dio primero el haber sido promiscua, porque en mi abandono, yo tuve un abandono fuerte de parte de mis padres en la adolescencia, donde cada uno decidió hacer su vida y pues yo, digamos que me quedé un poco sin hogar, además yo me fui también, ¿no? O sea, todos nos fuimos a hacer nuestras vidas. Entonces yo sentía una herida de abandono muy grande, estaba con esta depresión, no había ser que odiara más que a mí misma, yo me veía al espejo, o sea, yo hubo una época en que tuve que quitar los espejos, porque yo me veía y me daba asco, me daba lástima, o sea, era una cosa impresionante. Entonces, yo me di cuenta después que yo empecé a buscar en el sexo el amor. Empecé a buscar en el lugar equivocado y es lo que hace uno con las adicciones. Buscas el camino del amor por los lugares equivocados. ¿Por qué? Porque esto te lleva a otros lugares y te lleva a contactar con emociones que no son reales, son pasajeras, como la masturbación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me acostaba con hombres, pero después era peor, porque primero atraía a un montón de gente horrible. Pues imagínate, yo me acostaba con tipos tenaces, ¿no? Y gente que no tenía ningún amor por nada, entonces como que al otro día era cualquier cosa o al ratico, era muy feo, o sea, eso hacía que yo me generara más vacío. Y eso obviamente que estaba súper conectado con el alcohol, ¿no? Entonces, donde se desinhibe uno supuestamente y donde se contactan con unas energías y con unos comportamientos psicológicos fuertes. Entonces, digamos que eso me llevó hasta los 21, que apareció un hombre con el que compartí durante 5 años, hasta que él apareció, digamos que tuve una vida sexual muy vacía y muy descontrolada. Después, ya con él, estando con mi pareja, fue contactar con otros lugares de empezar a honrar al masculino. No tanto, digamos que no era tan consciente del proceso, pero pues ya empecé a tocar otras energías. Después ya cuando estoy sola y empiezo a hacer todo esto y empiezo a hacer esta introspección conmigo, ya después de él yo no pude volver a acostarme con un hombre porque sí. O
¿sí? Tenía que haber algo más, ya había cambiado obviamente eso en mí. Y cuando entro en celibato, pues sí que totalmente cambió la historia. Yo le doy gracias al celibato porque fue en el celibato que yo me di cuenta que la sexualidad servía para crear. Porque imagínate, toda esa energía que yo no estaba quemando por fuera, eh, tenía que canalizarla y la canalicé toda a la creación de estas redes magníficas, a la consolidación de estas redes y todo eso lo invertí ahí. Fue en el celibato que me di cuenta que del poder de la sexualidad. Ese fue mi proceso. No digo que tenga que ser el proceso de todo el mundo porque cada uno tiene caminos distintos, pero fue en el momento del celibato en el que hice eso. Y ahora cuando yo tengo relaciones con hombres, cuando yo me comparto, cuando yo me abro, es como que también ver que estoy honrando al masculino, ¿no? Que es a un Dios con el que estoy compartiéndome, porque en la sexualidad, en el sexo, nos hacemos uno, lo dice la Biblia y lo dicen todos los libros, ¿no? Es como que, y físicamente, orgánicamente, cuando por lo menos en la relación sexual donde hay penetración, hombre con hombre o mujer con hombre, que es donde hay penetración de los órganos, nos volvemos uno. Obviamente en las mujeres también pasa lo mismo. A nivel energético nos penetramos la energía todo el tiempo, ¿sí? Pero digamos que estoy hablando a nivel físico, orgánico, ¿sí? Para que se entienda. Entonces, cuando nos volvemos uno, toda mi creación, toda mi vida y todo mi potencial se lo estoy dando al otro. Y el otro me está dando todo su potencial y toda su vida. Nos estamos volviendo uno. Entonces, y esto no tenemos conciencia de eso. Siempre yo recurro a esta frase que dice, que me mandó un amigo, un amante que tuve hace años, a quien amé mucho, que me decía, acuéstate y ten sexo solamente con las personas que admires, porque te vas a convertir en ellas, ¿sí? Entonces, el acto sexual es un acto de honrar y cuando nosotros tenemos sexualidad sagrada, cuando logramos hacer contacto con eso, podemos sanarnos. Un pene despierto puede despertar a una mujer. Un útero, una vagina despierta puede despertar a un hombre, puede ser la puerta a la conciencia. Si lo hacemos desde un lugar amoroso, de honrar al otro, de entregar lo mejor, de acostarnos con Dios. O sea, es que es otro nivel. Y eso mismo hace cuando pasa desde este lugar, el sexo se vuelve una recarga. No como pasa normalmente, que es un desgaste, ¿no? Y es como, uy, qué cansadísima y voy a dormir 500 horas. Al contrario, es la batería de la vida. Pero fue el celibato. Perdón que me extendí en la respuesta. Maravilloso, esa es la idea, porque es un tema, como dijimos al principio, tabú, y qué rico poderlo sacar desde esta claridad, desde esta generosidad de compartirnos y abrir nuestros corazones. Y nos está diciendo Laura que la energía creadora de la energía de la sexualidad que está puesta en el primer chakra, que es la que afianza al ser humano con la tierra, es la que se desarrolla y la que se ejecuta. Entonces, si tu sexualidad está bloqueada, si tu sexualidad no se está desarrollando, si tu creatividad que está en ese punto tampoco se desarrolla, tienes que revisar qué está pasando con tu sexualidad y con tu arte de la creación, porque se puede usar la sexualidad ya sea como un acto animal, que no tiene nada que ver con el amor, o pero tampoco está mal. No está mal, ¿vieron? Así se puede usar simplemente como tú lo quieras, o entrar en un acto sagrado donde nos genera el poder creador tan creador, que es el que genera la perpetuación de la especie. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a la maternidad? Que desde mi punto de vista es el milagro de la vida, así de sencillo. Entonces, ¿cómo lo quieres tú vivir? Ahora, dijiste algo muy lindo, muy, muy lindo, que me encanta, que es cuando abrimos nuestra sexualidad, nuestro útero, y estamos dispuestas al servicio de ese acto sexual consciente para crear y parir, no necesariamente un hijo, sino crear lo que el universo nos genera, canalizando, que también lo dijiste bellísimo. Pues esa idea se la voy a poner a todo el mundo, como la parábola de la siembra. Yo le doy la semilla a todo el mundo, a ver quién saca los círculos de la vida. Entonces, ese
es importante que tú, que nos estás escuchando, que te escuches, que te observes, que digas, esa idea también me la dieron a mí hace un curso. Entonces, desarróllala y a parir esos hijos y verás cómo te cambia la vida, porque estás entrando en un proceso creador maravilloso, donde tu autoestima y el poder interior se va a desarrollar cantidades. Entonces, otra cosa es que a veces la información llega a destiempo, como dice Laura. Yo no estaba preparado en ese momento, no lo oí, no cogí la idea y pues pasó de largo. Pero hoy en día estoy desarrollando esta actividad. Otro tema que tocaste, Laura, y es sobre, yo lo llamaría un poco como las vacas sagradas. Hay mucha gente que habla de tantra, de gnosis, de sexualidad sagrada, pero pues eso es como para dioses. Entonces tener acceso a que ellos nos enseñen así en palabras de centavo que la sexualidad puede ser o un disfrute, o un goce, o simplemente un polvo de una noche, que ni me acuerdo el nombre de la persona con la que tuve sexo esa noche, porque se está manejando desde la arrogancia y la prepotencia de ese ego, y abusamos de las personas con las que tenemos esas relaciones, tanto hombres como mujeres. Información hay un montón. Y para mí, lo que a mí me ha funcionado es primero hacerle pedido a mi propia divinidad, ¿sí? Como ya estoy lista, quiero hacer estos procesos y le pido al universo, a la vida, a mi cosmos, a mi pitufo cósmico, de decir, listo, estoy lista, mándenme los mensajes. Es que la vida, eso es hacer el amor con la vida, primero contigo. Listo, Laura, está lista ahora, atrae a los maestros que te ayuden a contactar con eso. Y después se les van a acercar la gente. ¿Por qué? Porque ahorita hay un montón de gente que hace un curso de 2 días y ya está haciendo formaciones. Entonces investiguen a quién están escuchando, investiguen a la persona, pero también sobre todo, ustedes en su corazón, mire, para mí, la verdad de tu corazón no se equivoca. La voz de tu corazón no se equivoca, ¿sí? Y lo que para ti te va a funcionar es lo que te hace sentido. Esa información que uno dice, uy, esto me gustó, por ahí es. Y por ejemplo, en mi caso, yo no vibro con la India. O sea, la gente, todo el mundo que está en este medio quiere ir a conocer la India, y quiere ir a hacer retiros en la India, quiere estar. Para mí ese es o sea, es el último lugar en el que yo pensaría, o sea, ni siquiera está en mis planes de vida ir a la India, que si voy, bueno, chévere. Pero, por ejemplo, para mí está Cuba, ¿no? Estuvo Machu Picchu, estuvo México, estuvieron otros lugares. Entonces, y eso no significa que esté mal, sino que es tu camino personal. Entonces, cuando el corazón te diga, por ahí es que es, por ahí voy. Hay mucha información ahora, por eso toca activar la inteligencia divina para poder saber qué te sirve a ti y qué no te sirve. Como todas las charlas que van a escuchar en este congreso, en esta convención. Hay algunas personas que no les van a tocar el corazón, seguramente yo no les voy a tocar el corazón, pero hay otras personas que dicen, sí, por ahí es, entonces métanse hasta el fondo. En esto no se puede solo a la puntica, o sea, uno con solo la puntica, o un hombre por lo menos, de pronto nosotras sí, pero solo con la puntica no se llega al orgasmo. Entonces, cuando ustedes realmente quieran abarcar algo y comprender algo, métanse hasta el fondo en eso, para que puedan obtener la sabiduría que les va a dar la experiencia de haber transitado esos temas. Cuando hablas del poder de la manifestación a través de la sexualidad, y también estamos hablando de la dualidad, que es vida y muerte, podemos aterrizar un poco más esa información, como hablo de la hay frío y hay calor, hay azul y hay rojo, entonces esa polaridad está en nosotros y no es ni bueno ni malo. Tú decides a cuál de las dos polaridades vas a nutrir. Claro, mira, la muerte, nosotros con el sexo accedemos a la muerte, ¿por qué? Porque para poder fundirnos con alguien necesitamos ceder un espacio en nosotros, necesitamos matar una parte de nosotros. Después de una relación sexual todo puede cambiar, después de una relación sexual la persona se puede desaparecer, la persona puede enamorarse, bueno, es que el sexo es la fuente de la vida, o sea, entonces cuando yo hablo de muerte es porque cada vez que nosotros nos acostamos con alguien estamos muriendo una parte de nosotros mismos para darle espacio al otro al que entre, ¿no? O para hacer
penetrados por el otro energéticamente, porque las mujeres también penetramos a los hombres, o sea, nos penetramos energéticamente todo el tiempo, entonces tiene que ver con eso. A la muerte, porque para que, por ejemplo, un espermatozoide pueda fecundar un óvulo, millones mueren. Así como nosotros en nuestra tierra, por más consciente que te creas que eres y por más bueno que te creas que eres, tu existencia vale millones de vidas. Te vas al parque a conectarte con la madre tierra descalzo porque eres un ser de luz, etcétera. Y pues, huevón, mataste un montón de hormigas, mataste un montón de seres con todo el piso. O sea, es que la muerte y la vida hacen así todo el tiempo, son lo mismo. ¿Sí? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta y el sexo nos da esa posibilidad. Una mujer cuando queda embarazada muere a su mujer soltera, muere, o sea, le cambia totalmente la vida, ¿sí? Ya no es la misma. El día, si yo alguna vez llego a tener hijos, ya la Laura, soltera, esta Laura que ustedes están viendo aquí, que no tiene hijos, que no tiene hijos humanos, pues va a morir y ya va a ser otra persona totalmente distinta. Entonces tiene que ver con esos procesos. Para el sexo nos conecta con la muerte porque al estar con otra persona morimos una parte de nosotros. Es fundamental. Básicamente es eso. Y otra cosa, un ejercicio que les quiero dejar, que me gustaría que hicieran para poderse conectar con esta energía y con el amor, es una cuarentena que se hace todas las noches con aceite, un aceite rico, puede ser el aceite de naranja con el que a uno le hacen masajes, aceitico rico, todas las noches en su cuerpo se van a hacer el masaje antes de dormirse y se van a decir, me amo, me acepto como soy, honro mi cuerpo, honro este templo. Y todo el cuerpo. Y si esas caricias, si esos masajes se convierten en caricias, déjenlo ser. Y si aprenden ustedes a hacer el amor, a tocarse, antes del orgasmo, para los que se masturben, o los hombres que se masturben, ya dejar de masturbarse y empezarse a hacer el amor, que si esas caricias los llevan a otro lugar, déjense. Porque cuando accedemos a los orgasmos divinos, ahí sí, como hablábamos ahorita, se sube la energía a otro nivel, ¿no? Y se accede a otra información también desde otro lugar. Entonces, durante 40 días hacer este proceso es súper bueno y ojalá te escriban testimonios y me los compartas, porque yo lo he hecho, yo lo hago, se lo mando a todo el mundo y cambia, porque cambia la vibración, cambia la relación que tienes contigo, con tu cuerpo. Ni siquiera te has tocado, ni siquiera sabes qué se siente tocarse con aceite la cadera. Entonces es importante habitarnos de verdad. Y es bellísimo como nos lo enseñas y lo vamos a hacer. Hablas de algo que me parece muy hermoso y es que nos penetramos, pero no, la penetración no es solo física. Por ejemplo, y esto lo saben las personas que hemos amado, una persona puede estar en Japón y la otra está en la Patagonia y pueden tener ese orgasmo con solo cerrar sus ojos y tiene una penetración y un orgasmo maravilloso. Disfrútenlo, no hay nada malo en eso, es un acto creador, es más creador que el mismo acto físico. Otra cosa, por ejemplo, nos penetramos, hermosa, por ejemplo, cuando alguien nos cae mal, y esas miradas penetrantes que uno también con la energía a otro, cuando de verdad es como, y eso es como una violación. Es una violación. Y allá iba a ir, precisamente, nosotros tenemos un aura, como un huevito que nos protege, pero cuando yo estoy tan cerquita como en este momento, por ejemplo, estoy con Laura, nuestras auras están conectadas en este momento, se han penetrado y por eso hay una buena vibra, pero también esa persona que se nos acerca en la fila, en el bus, esa mirada, es una penetración y hay respeto también ahí, entonces no tiene que haber un contacto físico cuando hablamos de este tipo de penetración. Hablaste de la física cuántica en relación a la pareja. ¿Qué quiere decir esa física cuántica, Laura? La física cuántica es una ciencia, la física, acuérdate que es la ciencia que estudia el comportamiento entre la energía y la materia. Entiendas, pues, digamos, qué es lo que vemos nosotros en el colegio, como lo básico. La cuántica tiene que ver con los quantum, que son las partículas más pequeñas que se han encontrado y que también se le ha denominado la partícula de Dios.
Entonces, lo que estudia la física cuántica es el comportamiento de la energía, entendiéndolo como espíritu, como la divinidad, como eso que no sabemos muy bien qué es tampoco, pero que hace operar a la materia, que sería nuestro cuerpo, y que hace que se opere, no sé, que se manifieste este vaso, que se manifieste este celular. Entonces, hablamos de cómo hacer para materializar lo que nosotros necesitamos. Y por eso, pues realmente cuando nosotros nos relacionamos en pareja, pues es tu historia con la mía la que se está relacionando, y eso es lo que va a materializar nuestra relación, ¿no? Entonces, por eso la física cuántica se puede como aplicar a todas, absolutamente todas las áreas de tu vida. Una cosa que dijiste que para mí es maravillosa y es cuando hablamos de los amantes, que es la relación ideal de los seres, y entonces es una palabra que jamás debería salir de nosotros, de nuestro argot diario, porque es que el ser amante no necesariamente volvemos a lo mismo, no tiene que ver con la sexualidad. El amante se entrega, se apasiona, es generoso, se brinda, se decora. Entonces, ¿qué pasa cuando se asume el rol de esposa con los atributos que se le otorgan socialmente? Manipuladora, le saca la plata, controladora. No, si tú estás casada. Físicamente, lo que tú dijiste, ¿no? La amante siempre está linda, porque Ajá. además cuando amanece con él, o sea, no le tiene que ver cuando se pone las mascarillas, siempre se arregla y da la mejor versión porque es un instante, ¿sí? Que no se sabe si se va a volver a repetir. En cambio, lo que pasa muchas veces es que cuando ya caemos en las rutinas, y no solamente en el matrimonio, en las relaciones largas con los amigos, es como que siempre me vas a ver en sudadera, siempre me vas a ver en pijama, siempre me vas a ver desarreglada, y es como que se pierde también eso bonito de la coquetería, que es la energía femenina, el magnetismo, que es lo que hace el óvulo, atrae al espermatozoide, y eso lo tenemos hombres y mujeres, ¿no? Entonces, como también que no se nos olvide ser magnéticos y magnéticas. Y mantener la feminidad siempre, porque es que pobres hombres que se casan con la supernena, se enamoran, y después la supernena en chaquetas, con la lagaña, y se le olvida. Y entonces, pues yo tuve terapia, soy profesional en medicina tradicional china, en bioenergética, y durante más de 20 años tuve consulta física. Hoy en día llevo muchos años con consulta online. Tenía una de mis pacientes que para llegar a su casa se ponía divina. Y yo decía, esta mujer tiene mucho que enseñarle al universo, porque generalmente las mujeres nos ponemos divinas para salir de la casa, para que otros nos vean. Pero resulta que ella se arreglaba y se perfumaba para llegar a su casa. Y supongo que, y además era regia, entonces supongo que le iba divinamente cuando ella llegaba a su casa, porque ese hombre encontraba una mujer arreglada para él. Entonces, tú que nos escuchas, nunca pierdas tu poder ni tu papel de amante. Y eso depende de ti. Mantente amante de por vida, hasta que tú te mueras, porque es que también te lleva a ser un amante de la vida. Tú no eres muy creativo cuando estás como la mamá de Quique en El Chavo, con los rulos y las chancletas, pero cuando tú te pones linda y te enfrentas a la vida, vas a parir un día maravilloso. Otro tema que has tocado que me encanta como lo tocas, y es la sexualidad, por ejemplo, la masturbación, que se ha convertido en un proceso de manipulación hoy en día en esos, porque los hombres le ponen clave a su celular y todo eso, están llenos de pornografía, muchos de ellos, y entonces y fuera de eso se convierten en malos polvos, tienen eyaculación precoz, tienen mujeres insatisfechas totalmente, porque en torno a esa pornografía se ha olvidado que hay un acto de cotejar, de preparar. Uno no es solo el coito, la parte animal. Si uno se va a echar un buen polvo, como tú lo dices, qué rico empezar 8 días antes a seducir la nena y a decirle, alístate. Pero ¿sabes qué pasa, hermosa? Que las mujeres se han encargado de eso. O sea, Claro. ¿por qué habría hombres que despiertan? Porque nosotros no somos tan buenas y ellos no son tan malos. Entonces, esto es un trabajo en equipo, ¿sí? Muchas problemáticas de las eyaculaciones precoces
tienen que ver con procesos muy serios de heridas muy profundas en los hombres, asimismo como, por ejemplo, el que solamente se acceda a la genitalidad. Entonces es un proceso que para las personas que lo quieran despertar y vivirlo de una manera diferente, se puede hacer de una manera distinta. He visto y hemos visto, yo misma tal vez también lo hacía, mujeres muy tiranas, ¿no? Mujeres que ya no quieren ser cortejadas, mujeres muy masculinas, de energía, donde un hombre de pronto te regala unas rosas, ay, a mí no me dé rosas porque yo soy feminista y porque eso es malo y porque yo no quiero y porque me quiere manipular. Yo antes, por ejemplo, cuando tenía 19 años, en esa época, no me dejaba invitar absolutamente a nada porque yo creía que si me dejaba invitar a algo, era como que iba a tener que dárselo al hombre. Y es como, no, yo tengo independencia sobre esto, entonces yo pago mi cuenta y es más, te invito a ti porque tengo poder sobre ti. Entonces, hoy en día ha cambiado muchísimo, ya no pago, pero, pero a lo que voy es que esto es un tema que debe abordarse con mucho amor y con mucha compasión, porque realmente todo eso esconde un montón de heridas y procesos no resueltos en el pasado, ¿sí? Y hay que ver, yo me dejo cortejar, o sea, es como que las relaciones para mí de amor, de amantes, como te digo, de amor, deben ser, o no deben ser, sino una propuesta amorosa, es que sean muy desde yo te honro, yo estoy dispuesta a compartirme contigo, yo estoy dispuesta a servirte, ¿no? Pero cuando hay genitalidad, que es que la parte animal, que es en la mayoría, es como el reggaetón, que me encanta además, me gusta el reggaetón, bailo reggaetón, escucho reggaetón, no tengo nada contra el reggaetón, pero sí es súper chakra raíz y es como solo hay genitalidad y solo nos conectamos desde lo más animal. Y la porno, quiero que sepas que todo el mundo está adicto a la pornografía. Las mujeres muchas veces en la cama quieren ser actrices pornos porque creen que eso es lo que les gusta al hombre y resulta que el hombre lo que quiere es ser acariciado y ser abrazado. Pero todos esos son los estereotipos que nos han puesto. ¿Para qué? Para que consumamos más. Porque una persona feliz no consume. Entonces nos genera muchos vacíos para que nos volvamos unas maquinitas de otra cosa, para que nos confundamos. Pero realmente cuando nos encontramos con el otro y tenemos esta sexualidad sagrada y esta disponibilidad de verdad abierta, nos damos cuenta que nuestras necesidades son totalmente distintas a lo que imaginamos. ¿Sí? Es como me decían, y me lo han dicho varios hombres hace poco, entre amigos y todo esto, y fue como un mensaje súper claro que me dijeron, mire, a mí no me gustan las mujeres muy flacas, porque eso no, a mí me gustan es como rellenitas, repuesticas, y ahora todas adelgazando. ¿Sí? Entonces, entre una mujer muy flaca, así, a una mujer repuestica, riquita, que haya que coger, me quedo con la que es más rellenita. Y todas las mujeres haciendo dieta, porque es un estereotipo. ¿Sí me entiendes? Sobre esto de también cómo aprender a magnetizar a nuestra pareja, porque también es un arte y hay que aprender y estudiar y practicar, porque es que esa sexualidad se vuelve, imagínate, 10 años con la misma pareja, eso es una rutina, pero cuando tú te entrenas en este proceso de esa sexualidad sagrada, de ese compartirme y de ese somos uno, entonces ahí también encuentra que por ejemplo, una mujer dice, se pelea con el hombre, y entonces dice, le cierro todos los servicios, y lo tiene castigado un mes, y después se pone bravo porque le es infiel. Entonces, sea generosa, o sea, no utilizar la sexualidad como una herramienta de castigo. Si tú estás bravo con tu esposo, arreglen esa situación fuera de la cama, o sea, la cama no es un punto de negociación, porque es que se convierte en un acto de manipulación. O sea, si me das, yo te doy. Entonces, que no lleven los conflictos a la cama, porque es que qué tan rico un polvito de esos mañaneros contra la estufa, detrás de la puerta, en la ducha, eso manda a ese hombre, pero como un riel, o a esa mujer a trabajar, y se le nota, o sea, la energía de una persona que está recién levantada de un orgasmo, de una buena relación sexual, camina, pero sacando pecho, ¿o no, Laurita? Total. Es que me antojaste y todo. Yo como, ay, tan rico. Delicioso, porque es que no hay nada más
Es que Dios es divino, es que poner ese centro de ese parque de diversiones, lo que pasa es que depende qué tipo de connotación queremos darle a ese Que parque. sea sano, porque como te digo, el sexo nos contacta con la vida y con la muerte. Claro, depende vida y muerte, exacto. Otra cosa importante también que chévere que aterrice acá, es que muchas mujeres utilizamos, bueno, no vámonos por mujeres, hombres y mujeres, utilizan la manipulación. O sea, yo tengo plata y tú me lo das, sea el hombre o sea la mujer. Yo tengo los hijos, entonces no los ves o sí los ves. Yo pienso que nunca debemos llevar las situaciones que involucran a otros seres o nuestra propia integridad a ser parte de esa manipulación. Seamos conscientes y al otro día no estamos arrepentidos. Sí, me emborraché, me acosté con ese tipo y me lo gocé. No, eso después queda yendo al psiquiatra porque se rompió un tipo. No era amor, simplemente fue un acto. Y ahí viene ese proceso de masturbación que también tú tocas, que me parece lindísimo tocarlo, porque es que cuando tú tienes ganas de masturbarte, es que hay una energía, una olla express, tiene que salir por algún lado. Entonces, o parimos una idea y la ejecutamos, o tocamos nuestro cuerpo. Y además, nadie sabe cómo me gusta que me toquen a mí, que yo misma, ¿o no? Entonces, Exacto, por eso les mando a hacer ese ejercicio de los 40 días de masaje, para que contactes con tu autoplacer y asimismo puedas contactar con el placer de la otra persona. es mantener el magnetismo, pero primero se despierta ese magnetismo desde el interior nuestro, porque volvemos al principio, somos animales también, entonces genera, y aquí me parece un tema interesante desde la medicina tradicional china, que es importante que los hombres se entiendan en este caso, y es que tenemos unos ciclos, lo que hoy en día llamamos la luna. Entonces resulta que la mujer en estado fértil, porque ya cuando llegue la menopausia entra en otro proceso, pero ella también tiene unos ciclos animal que al igual que los animalitos. Entonces hay una época en que ella está propicia, ella está perfecta, que es el mejor polvo de tu vida, donde tú dices, wow, esa mujer estaba candela. Entonces, si tú aprendes a seguir el ciclo de tu nena, tus relaciones son fascinantes y no tienes que ponerla a ella en el papel de fingir un orgasmo, ni de dar, me tocó dárselo porque estaba tan insistente, sino que se vuelva en un acople perfecto y maravilloso, y a eso se puede llegar, ¿verdad, Laurita? Totalmente. Qué rico, porque es que, mira, ahí en las estadísticas son impresionantes la cantidad de mujeres insatisfechas, la cantidad de maridos que violan a sus mujeres, la cantidad de manipulación, a ver, Dios mío, y hijos de esposos, pero que ella fue violada. Entonces, Pero sabes que también quiero decirte que esto pasa mucho en los hombres. Lo que pasa es que los hombres no lo comunican como nosotras. Yo ahora que trabajo con hombres que despiertan, me doy cuenta que la cantidad de abusos sexuales a hombres es altísima. Lo que pasa es que ellos no lo dicen. Nosotras tenemos más facilidad de hablar. pues queridos señores, es hora de que ustedes hablen y se den cuenta que no dejan de ser más machos ni meros machos por el acto de dejar que sus mujeres manipulen o guíen los procesos de sus vidas. Es hora también de aprender a poner sanamente sobre el tapete los límites, los tuyos y los de ella, y poner un límite y decir, hasta acá te permito, no te permito ir más allá. Hay algo que es importante aprender y ya vamos cerrando un poco. Tú dices que, o dicen, perdón, que uno debe aprender a caminar en el filo de la espada. Nosotros estamos en el planeta Tierra, hemos aterrizado acá para hacer unos procesos de vida sagrados, porque esto es temporal. Entonces, ni vinimos a iluminarnos, o sea, no, pues la sexualidad, cállese, no diga nada, si eso está ahí puesto, delicioso, entonces, así como el gusto, el tacto, etcétera, pero tampoco nos vamos a iluminar, entonces aprender a caminar en equilibrio para que ese punto de partida sea de verdad creador hacia la vida de gestar las ideas y de servir.
Y ahí nos lleva al yin y al yang, que es lo que tú estás trabajando, Laurita, con tanto éxito que dices que ya están en 6 idiomas desarrollándose tus procesos. Cuéntanos, por favor, de eso. Bueno, pues pueden entrar a mujeresquedespiertan.com y hombresquedespiertan.com. Es un proceso que yo diseñé, el de Mujeres que Despiertan, que cualquier persona puede ser facilitadora de los procesos de los grupos de Mujeres que Despiertan. Son 13 temas que hacemos en Luna Nueva para poder hacer consciente lo inconsciente, para poder modificar tu vida. Es totalmente gratuito. Entonces, con la misma condición de que lo compartas gratuito, tenemos más de 300 círculos. Y en Hombres que Despiertan, también tenemos un programa diseñado por un hombre maravilloso, donde los hombres hacen contacto con estos temas. Cualquiera puede ser parte, nuestras familias están abiertísimas a todos, mujeresquedespiertan.com y hombresquedespiertan.com. Súper lindo. Algo que también me llegó ahora, que me gustaría compartir, es, por ejemplo, ya las mujeres que están en el climaterio, las mujeres que pasamos de cierta edad y hemos ya pasado por la menopausia, son estados de la vida, como la adolescencia, como la niñez. Y entonces, en lo normal es que el útero en la mujer tiene una forma de triángulo hacia abajo, porque es una fábrica para hacer muchachitos. Esa es la labor de la hembra, del yin. Pero entonces, cuando se va a ese climaterio, ya no está apta para esa semilla, el útero se voltea energéticamente y esa energía viene a dar para parir mejores ideas. Entonces, eso es súper lindo. Laura nos dice aprender a no dejar que se drene esa energía, materializar la vida, canalizar lo que nos está llegando como ideas, para darle vida y creación a esas ideas y ser tierra fértil en la creación de la vida, a través de esa sexualidad sagrada y de la creación consciente. ¿Qué nos queda en el tintero, Laurita? ¿O evacuamos el tema? Yo creo que ya estamos. Agradecerles por estar presentes y pues bueno, que no olvidemos que nosotros somos quienes elegimos nuestro destino. Dios te bendiga, muchísimas gracias, me encanta este tema, me encanta y es la base de mucha creación y mucho desarrollo. Bendición. Bendición. Muchas, muchas gracias por la invitación. Estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Online de Medicina Alternativa. Nuevos métodos de sanación para la humanidad, un legado sagrado. Estamos enviando un mensaje al 2030. En la parte inferior de esta conferencia encuentras sus redes sociales y su biografía, al igual que un espacio donde tú puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia.